Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Mundo en Espiral, escritura, libros y cultura pop. Yo soy Benjamín SZ y en esta ocasión, dentro de la sección de cultura pop, te voy a hablar de dos caricaturistas o moneros, como a ellos les gusta decirse, que se llaman Giz y Trino. Ellos dos son los creadores de esta famosísima serie que se llama El Santos contra la Tetona Mendoza, y su obra pues es ya parte importantísima de la caricatura en México. Si tú quieres conocer un poquito acerca de su vida y de su obra, quédate conmigo unos minutos. Y bueno, antes de hablarles un poquito de la obra de estos dos moneros, les voy a contar acerca de cómo se conocieron y cómo empezaron a trabajar. La historia es muy padre porque conjunta a diversos artistas de diversas disciplinas que se van a encontrar todos en la Universidad ITESO de Guadalajara, en donde ya el monero Falcón y el monero Jabás son profesores. Entonces hacen una especie como de taller y ahí van a empezar a hacer una especie de fanzine que se llama Uno no es ninguno y que desafortunadamente dura aproximadamente 3 números, porque como cuenta Falcón, fue uno de los cartones que hizo Giz, en donde un hombre platica con sus propios espermatozoides, el que causó la furia del rector del ITESO y digamos les prohibió la publicación. Sin embargo, ellos ya están digamos como encarrerados. Dentro de este grupo pues va a estar, además de los moneros ya mencionados, va a estar Julio Aro, que va a ser parte de esta banda de rock mexicano El Personal. Va a estar también Paco Navarrete, que es periodista, músico, y que va también a colaborar después con Giz y con Trino. Y de alguna manera ya también se está pegando, aunque es más joven, Guillermo del Toro, entre otros muchos más que digamos que formaron este movimiento contracultural en Guadalajara. Esta revista de Galimatías va a durar como 11 números, pero digamos que va a llamar también la atención de Monsiváis y de los moneros que están trabajando en la Ciudad de México. Por ahí, por esas fechas, les dan una oportunidad a Falcón, a Giz y a Trino de tener un espacio que se va a llamar Monobloc en el diario tapatío El Occidental. Ahí es donde va a empezar el Santos contra la Tetona Mendoza, pero empieza de una forma muy tímida y empieza todavía con Falcón como colaborador. Como les decía, la revista Galimatías llama la atención de Monsiváis. Él los llama y los convoca y les da, digamos que los conecta con los creadores de lo que sería el periódico La Jornada, sobre todo con el gran matemático Payán, que va a aparecer también en la tira cómica. Entonces les va a dar un espacio. Al principio se va a llamar La Croqueta Humor Perro, en donde ya trabajan Giz, Trino y Falcón. Y bueno, posteriormente se va a editar también un libro en Editorial Posada, en donde se recoge parte de ese trabajo de La Croqueta Humor Perro. Posteriormente, en 1988, aparece este suplemento de historietas, que es un poco inédito en esa época, en el sentido de que estaba convocando a puros moneros mexicanos. Este suplemento se va a llamar Histerietas, y ahí es donde ya entra, digamos, triunfalmente la historieta del Santos contra la Tetona. Poquito más adelante también nos cuenta Trino, Roger Bartra les va a dar la oportunidad de tener un espacio en la jornada semanal en donde van a empezar a trabajar la página de La Chora Interminable. Al mismo tiempo, también por 1990 ocurre, digamos, otro fenómeno que también va a beneficiar muchísimo la carrera de ellos dos, pero de otros artistas, que es la creación en Guadalajara de un periódico que se llama Siglo XXI. Ahí les van a dar a ellos, digamos, el suplemento, junto con otros colaboradores también muy talentosos. Se va a llamar La Mamá del Abulón y va a durar hasta 1997, que es cuando entra en un periodo de crisis el periódico. Gran parte del personal se decide a salir y fundar un periódico nuevo que se va a llamar Público, y ahí es donde van a empezar un nuevo suplemento que se llama Tu Hermana la Gordota, que va a durar hasta 2012, cuando el periódico Público pues desafortunadamente también es vendido al periódico Milenio, y ahí es digamos donde las carreras moneriles de Giz y Trino se separan un poquito, solamente en la cuestión de monear juntos, de hacer dibujos juntos, porque Giz permanece en el periódico de Milenio y Trino se va al periódico de Reforma.
Entonces es un poquito la cronología. Y la otra cosa que me gustaría destacar es que, digamos, como que desde el comienzo, los cartones, las historietas de Gis y de Trino fueron muy bien acogidas por todo el medio, no solamente de los moneros o caricaturistas que ya trabajaban y que ya eran importantes en la Ciudad de México, sino digamos como de toda la intelectualidad de izquierda, como Monsiváis, Jesús A. Rodríguez, etcétera, etcétera, que llegaron Gis y Trino y los cobijaron. Entonces digamos como que la recepción que el público teníamos de su trabajo, pues llegaba también un poco adornada por el impulso de todos estos artistas y pensadores que en ese momento pues eran de izquierda, ¿no? Entonces este es el momento inaugural en el que empiezan a trabajar Gis y Trino. Y bueno, ahora me gustaría contarles algunas de las características personales del trabajo de estos dos moneros. Bueno, en primer lugar, la precisión de que ellos mismos se dicen moneros. Cuenta la historia que el término monero viene de Eduardo del Río, Ríos, otro monero mexicano, que es para hacer la diferencia entre caricaturista, aquel que, digamos, tenía una habilidad especial para hacer caricatura, y aquel que solamente hace monos. Entonces, Trino y Gis, los dos, se ponen la camiseta de moneros. Entonces, una vez hecha esa precisión, me gustaría compartirles algunos rasgos, digamos, del trabajo de ambos, ¿no? En primer lugar, Gis, José Ignacio Solórzano, que nace en 1963, pues es un artista, digamos, muy precoz. Desde los 15 años, me parece, anda ya, digamos, publicando. Él gana un concurso de cartón político, en donde los jueces son Ríos, Magú y me parece que Naranjo. Entonces, desde esa época entra, digamos, ya en el foco y digamos, como que lo acogen también. Ríos va a ser una especie como de padrino. A los 15, 16, pues empieza a publicar ya también en la revista de Ríos, en La Garrapata, y pronto también en el suplemento más o menos del periódico 1+1. Es un monero que también está interesado en el arte contemporáneo, entonces no es raro que lo veamos también saltándose un poco los límites de los monos, ¿no? Algunas de sus influencias, como él mismo reconoce en varias entrevistas, sería el caricaturista monero estadounidense Robert Crumb, otro sería Moebius y Jean-Jacques Sempé, los últimos dos franceses. Entonces, si ustedes le echan un ojo, sobre todo a la obra de Robert Crumb, al primero, van a encontrar, digamos, estos vasos comunicantes con la obra de Gis. Han publicado los dos muchísimo, trabajan muchísimo, es difícil, digamos, como que hablar de rasgos particulares, pero sí, ciertamente hay una veta, digamos, como autobiográfica en el trabajo de Gis. Le interesa, digamos, hablar un poco de la vida cotidiana. Una veta también, digamos, que le encanta es el erotismo, lo vamos a ver muy presente en sus cartones. Y por último tendríamos también la parte mística, ¿no? La parte pacheca, la parte digamos que se cuestiona por la realidad, ¿no? Entonces estos serían algunos de los aspectos que se van repitiendo a lo largo de su obra. Yo propondría, que es un ejercicio también muy padre, leer su primer libro, que fue publicado en 1983, cuando tenía escasos 20 años, además con prólogo de Carlos Monsiváis. Yo propongo acercarse a los manuscritos del Fungus, en donde vamos a ver a un Gis que todavía tiene como esta veta de fabulista, en donde va a ser todavía, le va a interesar, digamos, un poco más la cronología de la historia, la secuencia cronológica para contar una historia. Y fijarnos en su última serie, que es Otro Día, que es una serie muy larga que estuvo publicando en Milenio de lunes a viernes, y que son más de 5,000 cartones, en donde ya solamente es un cartón y en donde este interés, digamos, como por la narración, se fue depurando hasta llegar solamente a una sola imagen. Por ahí dice Bernardo Fernández, el autor, que son especies como de haikus metafísicos,
aunque claro, pues en cartón, ¿no? Entonces, si uno observa los manuscritos del Fongus, que es su primer libro, con esta última serie que se llama Otro Día, se va a poder uno muy bien dar cuenta de por dónde va la obra de His. Finalmente les recomiendo, tiene un podcast en donde habla justamente de esta serie de Otro Día junto con Paco Herrán. Lo transmiten en YouTube, entonces ustedes lo pueden ver, ¿no? Respecto a Trino, digamos como que es un poco también el opuesto también a His, en el sentido de que su humor es, digamos, un poco más blanco, es un poco más infantil. Sus intereses, digamos, también son muy variados, ha hecho muchas cosas, pero sí lo podremos también identificar como una particularidad por la cultura pop, ¿no? Sobre todo por los programas de televisión más o menos que él veía de niño en los 70s, Viaje a las estrellas, Viaje al fondo del mar, Perdidos en el espacio, y caricaturas como Astro Boy, etc. Todas estas referencias, pues, de la cultura pop van a aparecer constantemente en su trabajo. Él sí está interesado en hacer esta historieta, entonces tiene varias series también muy longevas, Las Crónicas Marcianas, Historias del Rey Chiquito, Fábulas de Policías y Ladrones, Don Taquero, etcétera, ¿no? Y en donde, como ha contado también en algunas entrevistas, su forma de trabajar es por el final. De repente se le ocurre más fácil el remate y trabaja hacia atrás, buscando que su historia se vaya adecuando a esa última faceta, ¿no? Trino también está muy interesado en otros medios. Desde joven siempre también estuvo trabajando en el radio, y entonces él ha sido también el promotor para invitar un poco también a His a este programa de radio, del cual les hablaré en un momento, que se llama La Chora, y ahora también recientemente en TV, ¿no? Es famoso también, y con esto los dejo, les recomiendo muchísimo los doblajes. Hace doblajes de series ya viejas como El Llanero Solitario, Flash Gordon, y uno que ya ha pasado, digamos, como a la historia de su propio trabajo, que es Viaje al fondo del mar, que es un doblaje muy chistoso, políticamente incorrecto, como todo su humor, pero bastante chistoso todavía, ¿no? Lo pueden ustedes encontrar por ahí en YouTube. Entonces, bueno, son algunas de las particularidades del trabajo de estos dos moneros, His y Trino. Y bueno, ahora me gustaría hablarles del trabajo en conjunto que hacen estos dos moneros. Pues en primer lugar está la serie famosísima del Santos contra la Tetona Mendoza. Se publica, como les había contado, primero en Monobloc. Forma parte de ese primer equipo, Falcón, aunque pronto se va a retirar. Y después se va a publicar sobre todo en las Histerietas, que es este suplemento de La Jornada, aunque también de repente algunos cartones, algunos que son censurados, se van a publicar en El Chamuco, en esta otra revista. ¿De qué se trata? Bueno, pues es este personaje que es un luchador mexicano, que es el Santos, y digamos como que en sus batallas contra la Tetona Mendoza y el Peyote Asesino. El Santos está prácticamente enamorado de la Tetona, pero la Tetona a veces le dice que sí, generalmente le dice que no, y va a terminar a las lágrimas, ¿no? Tiene un humor irreverente, escatológico, súper sexual y, digamos, también muy ácido, ¿no? Esto fue, digamos, como parte del sello, ¿no? Con el que nos empezó a llegar la obra de His y Trino, y que resultaba pues muy refrescante, ¿no? Yo era adolescente, a mí me causaba pues mucha risa, curiosidad también, y en cierto sentido también sentía como esta especie de conexión de que en un periódico de distribución nacional se pudiera estar hablando de drogas, de mota, de sexo, sin ningún tipo de pudor, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el sello de las historias del Santos. Tiene una estructura, digamos, narrativa mínima que casi siempre se repite, es decir, son 4 líneas, más o menos, en donde aparecen entre 4 o 5 viñetas. Siempre, digamos, comienza con "estaba un día el Santos", haciendo de bombero, rascándose la panza, etcétera, ¿no?
Después de estas 4 líneas vienen otras 6 viñetas en la otra página que ya no van a formar parte de esta cronología, aunque sí del tema, sirven como para comentar la historia que acaba de suceder. Dentro de estas 6 viñetas viene un epílogo, ¿no? Que es la que vuelve a comentar lo que acaba de suceder en la historieta. Ese formato casi siempre se va a mantener, aunque va a haber excepciones, ¿no? Sobre todo en los últimos santos, las últimas trabajos que se hicieron publicados, ya varía un poquito, ¿no? Están publicados en varias editoriales, en ediciones B, pero también en Tusquets hay un paquete de 10. Los van a tener que buscar porque ya no lo están produciendo, entonces hay que buscarlos, ¿no? Otro de las características, pues también como muy llamativas de este trabajo del Santos contra la Tetona Mendoza, es, digamos, el carácter paródico, ¿no? Evidentemente están parodiando, no forzosamente al santo enmascarado, sino a la figura del luchador mexicano, ¿no? El propio Trino tiene otros doblajes y ha mostrado también interés por estas otras figuras que aparecieron en el cine mexicano, pero no eran tan famosos como el Santos, pero era prácticamente el mismo, ¿no? Entonces el Santos, dibujado por Gis y Trino, pues está haciendo una parodia de todo lo que representaba esta figura, ¿no? Era el héroe, era el conquistador, era el galán, era el que resolvía los crímenes. Y este Santos pues va a ser justamente una parodia, pero también irónica, ¿no? Es decir, va a ser chillón, no le van a hacer caso a las muchachas, va a ser cobarde, va a ser aniñado, ¿no? Entonces ahí radica muchísimo de la gracia que tiene esta serie, justo cuando uno compara pues estas dos figuras, ¿no? Dentro de la historia de la historieta en México, es importante la figura del santo enmascarado, sí, el santo enmascarado, porque José G. Cruz, que fue uno de los grandes también caricaturistas, innovadores, digamos, de la historieta en México, pues fue uno de los que hizo la revista del Santo, y además es uno de estos moneros que se le llama como el Juan Orol de la caricatura, porque usaba muchísimos recursos, recortes, hacía montaje, dibujos, tenía un archivo increíble de fotografías en donde, digamos, prácticamente las recortaban y las pegaban encima de los dibujos, ¿no? Entonces ahí dentro de la historia también de la historieta mexicana, pues el Santos contra la Tetona Mendoza también se liga con esta otra revista que es El Santo y que fue hecha por José G. Cruz, ¿no? El otro trabajo en conjunto que hacen Gis y Trino es el de La Chora Interminable. Este comienza en 1990 cuando los convocan para trabajar en la jornada semanal, en este otro suplemento literario. Y a diferencia del Santos contra la Tetona, aquí la estructura, digamos, narrativa es mucho más libre. Digamos que el tema principal sería, o uno de los temas principales, sería la autorreferencialidad o la metaficción, es decir, que se trata esta caricatura de la propia caricatura, ¿no? Entonces ahí vamos a tener a estos monjes que están en son monjes moneros, que digamos como que elevan sus oraciones al dios de los moneros. El señor Cabeza, que es una especie como de director editorial, que está preocupado de si los chistes funcionan o no funcionan. Tiene un detector también de chistes. Va a aparecer también el escritor y la musa, entre otros muchos personajes, pero que, digamos, en este sentido, pues tiene este carácter marcadamente autorreferencial. Gis y Trino van a aparecer también constantemente como invitados, dibujados a esta serie de caricatura, ¿no? Está publicado ahora, se hizo una recopilación, está en Sexto Piso, es un libro muy bonito, muy interesante y, como les digo, un poquito mucho más arriesgado que el Santos. Entonces vamos a ver también como esta faceta más libre del trabajo de ellos dos. Finalmente recomiendo estos últimos 2 libros, también publicados por Sexto Piso, que son los Asuntos Moneros, estos sí más recientes, como de 2013 más o menos. El primero es una correspondencia, Asuntos Moneros 1, correspondencia, y el segundo es Asuntos Moneros 2, que es el que aparece acá,
Manual de golosinas, que es una especie como de enciclopedia de las drogas, ¿no? Entonces, bueno, tienen este trabajo en conjunto. Lo que es muy rescatable de estos libros también es ver cómo, notar cómo el trabajo de dos caricaturistas, dos moneros, se fusionan, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Santos vamos a poder ver de repente las diferencias entre el trazo un poquito más limpio de Trino y el trazo más abigarrado, más lleno de gis, ¿no? La manera en la que trabajaban pues también era una especie de pimponeo, se iban contestando, alguien proponía al comienzo de una historia y se lo daba al otro, ¿no? Entonces, bueno, pues es una forma muy original también de trabajar, muy productiva, y en donde uno puede ver cómo los estilos particulares de estos dos moneros se van mezclando y en donde cada uno va asumiendo riesgos que no los hubiera tomado si no estuviera, digamos, trabajando con el otro, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte del trabajo escrito que han hecho estos dos moneros, Gis y Trino. Y bueno, por último, un rasgo que me gustaría señalar que nos permite ver el trabajo de Gis y Trino es cómo ha ido evolucionando también la cultura, digamos, de lo impreso a lo digital. Entonces, en el momento en el que Gis y Trino empiezan a publicar, hay una explosión de los medios impresos, hay periódicos, hay muchísimas revistas de todo tipo de temas, ¿no? Entonces toda esta explosión les va a beneficiar muchísimo a ellos. Sin embargo, con la llegada de lo digital, pues todos estos medios impresos empiezan a entrar en crisis, los propios periódicos entran en crisis y empiezan pues a rebajar sus plantillas de trabajadores, ¿no? Es en este sentido que el trabajo de Gis y Trino, pues justo ahora, después de tantos años, está amenazado, digamos, y al mismo tiempo también amenazado el futuro de estas expresiones de caricatura que no forzosamente tienen que ver con lo político o con la actualidad política, ¿no? Todos los cartonistas que se dedican a la actualidad política tienen sus puestos asegurados ahorita en los periódicos, pero no es el caso de Gis y Trino, a quienes lamentablemente pues ya no están trabajando ni en Reforma ni en Milenio. Entonces, bueno, sí da como una perspectiva también el trabajo de ellos acerca de este rasgo de la cultura, ¿no? Evidentemente, cosas ahí importantes es la llegada del meme, por ejemplo, que así ha sustituido en cierto sentido este espacio de humor que la gente tenía pues en los periódicos o en las revistas, ¿no? Uno de sus maestros y fundadores de este primer grupo con el que hicieron Galimatías, el monero Jabás, justamente fue uno de los primeros que empezó a trabajar con el meme. Ahí les recomiendo también, se los voy a dejar en los comentarios, un episodio de La Chora TV en donde entrevistan a Jabás y en donde él habla cómo empieza a hacer sus primeros memes pues con la tecnología más rudimentaria, ¿no? Entonces, bueno, pues esta época, digamos, en la que hay una crisis de los medios impresos, pues va también a impactar el trabajo de Gis y Trino. Ellos mismos lo han comentado, justamente por esta emergencia han tratado también de diversificar su trabajo. Como les había comentado, Trino siempre estuvo interesado en trabajar en otros medios y es así que desde 2009 tienen este programa radiofónico que se llama La Chora Interminable, La Chora Radio, pues, que solamente se escuchaba en Guadalajara, pero ahí sí, gracias por la tecnología, pues ahora lo podemos escuchar, pues se escucha en todas partes y además ya también se está grabando, entonces tenemos la versión también en YouTube. Es un programa también igual que se parece un poco al libro y a la serie de cartón de La Chora Interminable, en donde importa mucho la improvisación. Es también muy autorreferencial, es decir, discuten acerca de qué pueden hacer con ese programa o de qué se trata o hacia dónde va. Y afortunadamente también, y promovidos en parte por esta crisis de los medios impresos, se decidieron también hacer La Chora TV. Este proyecto tiene, me parece, como unos 5 años. Las primeras temporadas fueron hechas, digamos, cero producción, con video digital, pero tienen toda esta parte, digamos, como de reality show. De repente insertan también los trabajos
de trino, de doblaje. De repente ponen animaciones de sus propios monos. Es decir, es un formato también muy libre y muy como de reality show, que también pues es un poco como la tendencia ahorita, ¿no? La posibilidad que tenemos ahorita de estar escuchando de primera mano pues a los artistas que admiramos, ¿no? Posteriormente La Chora TV va a entrar ya a Canal 40 de Guadalajara y a Canal 22 de Cadena Nacional, y se van a ir ya a estudio. Ahorita es en donde están, en un programa de estudio, en donde tratan también de jugar con el formato, aunque ciertamente es más rígido el formato de la televisión que el de video de YouTube. Tienen también sus secciones, ¿no? Entonces tienen, por ejemplo, A Nivel de Calle con Paco Navarrete, que Paco Navarrete también los acompaña desde el principio y está en este programa. El Reporte Molusco, que luego no es muy cumplido el señor Gis, y luego no lo ha hecho muy seguido. Y tienen sobre todo también el Jam de Moneros, que es esta otra parte del trabajo de Gis y Trino, que lo han llevado, no solamente lo hacen en el programa, sino que lo han llevado también a ferias de libro, en donde se ponen a monear en vivo y al final pues regalan los cartones, ¿no? Entonces, bueno, pues yo los dejo con esto. Les recomiendo muchísimo el trabajo de Gis y Trino. Es muy divertido tanto los libros, sus cartones, sus historietas, como el programa de radio. Recomiendo particularmente cuando entrevistan a Sergio Aragonés, por ejemplo, y La Chora TV, que también de repente entrevistan a gente famosa, muy exitosa, artistas, pero también a gente que ellos conocen y que también son muy talentosos, ¿no? Uno de ellos es Rodrigo Limón, que es un pedagogo experto en juego, entre otras muchísimas personalidades. Entonces, pues yo espero que se acerquen al trabajo de Gis y Trino, espero que se mantengan en contacto con el canal, que estén bien y que me escriban sus quejas, dudas y sugerencias, que serán muy bien leídas, atendidas y respondidas. Les mando un saludo y espero que estén bien. Nos vemos.